Bien, cuando ustedes se lastiman un hueso, van a un traumatólogo, acá tenemos un especialista en el tema de inteligencia y particularmente de Jaime Estiuso. ¿Se presenta Estiuso esta semana, que lo citó esta vez la justicia? No creo. No. Seguro que no. ¿Se va a convertir en un fugitivo? Bueno, esperará una nueva citación y otra, irá ganando tiempo a ver qué pasa. Tiene sus influencias también. Pero la verdad que un ciudadano común que lo cita la justicia la puede escapar una vez, dos, pero no mucho más. Bueno, Ricardo Jaime la escapó 4 o 5 veces. Sí, tenía un buen abogado. Tenía un buen abogado. No, en algún momento se tendrá que presentar o quedará como prófugo. ¿Por qué no? Está fuera del país desde enero. Y el gobierno argentino, que tanto lo odia ahora, después de 11 años de amor, no sabe ni siquiera dónde está. No, a ver, el gobierno lo citó en una cosa rarísima, una decisión administrativa de la Secretaría de Inteligencia, en un sumario interno. Lo citó para que no fuera. Lo citó para forzar este ahora pedido de citación, para poder acudir a la justicia, porque era una citación administrativa que no tiene carácter de obligatorio. Lo usó como trampolín para llegar a esto. El gobierno le tiene miedo a Jaime Estiuso. Todavía hoy yo creo que está muy asustado el gobierno, porque Jaime sabe todo. Jaime sabe todo del gobierno porque fue el... Bueno, del gobierno y de los que no son gobierno también. Por supuesto. Pero a Jaime le encargaban las misiones más sensibles durante 11 años. Néstor Kirchner lo citó a su despacho en el 2004, allá en la prehistoria del kirchnerismo, y le encargó el control del Poder Judicial. Esto es, que ninguna investigación judicial contra el kirchnerismo avanzara. De ahí para acá... Digamos, muy eficiente fue. Fue muy eficiente hasta el 2013. Esos 9 años de eficiencia fueron 9 años de lealtad, de compromiso, y eso te genera mucha dependencia. Ahora, los jueces... No solo se dedicaba a eso, ¿no? ¿Cómo? No solo se dedicaba a eso. No, también a hacer operaciones, también a controlar opositores, también a controlar el propio gabinete. Lo sabe Aníbal Fernández, por ejemplo. Claro. Bueno, él también me parece que lo espiaba Estiuso. También tenía su propia banda que lo espiaba. A ver, Estiuso y la CIDE son las cloacas de la nación de verdad. La democracia argentina se maneja con códigos mafiosos desde siempre. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. El ciudadano común ve la tele y ve gente hablando, haciendo promesas. Y cree lo que sale en la tele. Y cree lo que sale en la televisión. Ahora, la política compra jueces, compra leyes, designa jueces amigos, controla las marchas, rompe marchas, crea huelgas, rompe huelgas. Esta es la verdad. Ahora, Jaime Estiuso en esa lógica de la democracia trunca, era una pieza clave, que jugó, que fue muy funcional a la política, hasta que Cristina decidió romper con esa Cuando estructura. Cristina decide rompe por el episodio de Irán. A ver, la ruptura de Cristina con la CIDE, yo te diría que es la ruptura de Cristina con Néstor Kirchner. Porque Jaime Estiuso era Néstor Kirchner, trabajaba para Néstor Kirchner. Cuando se muere Kirchner, ella empieza a armar otro esquema de inteligencia. Es un proceso que va del 2010 al 2013. Eso lo incluye, como diría la Carrió, a Milani. Eso lo incluye a Milani. Ella empieza a desprenderse de Francisco Larcher, que era el mandamás político de la CIDE, y Jaime El Estiuso. amigo de Néstor. Bueno, ese es el tema. Acá, como siempre, todo empieza con un lío de intimidad. Ella siempre desconfió de Larcher porque Larcher era... Larcher, para el que el público sepa, era el subjefe de la CIDE, pero era el que manejaba. Y desde siempre era el que tomaba el último whisky con Kirchner. Era el compañero, el cómplice, y Cristina nunca lo quiso. Del mismo modo que lo fue también Jaime. Del mismo modo que lo fue Ricardo Jaime. No Estiuso. No, Ricardo Jaime. Exacto. Cuando se muere Kirchner, ella empieza lentamente a quitarle tareas a la CIDE y empieza a girarlas a otros sectores. A la Cámpora, a través de Guado de Pedro y de Julián Álvarez en el Ministerio de Justicia, a Gils Carbó más tarde en la Procuración General para intentar controlar el Poder Judicial, y al general Milani para hacer tareas de inteligencia. Este nuevo esquema de inteligencia... ¿Pero no adentro de la CIDE o sí dentro? No, desde afuera.
¿Y en la CIDE qué quedaba? Le empieza a quitar poder. La CIDE, desde el 2013 para acá, no reciben encargos en la CIDE. No trabajan, son todos ñoquis. Pero, perdón, ese otro radical que está en la CIDE... Fernando Pocino. Sí, Fernando Pocino, ese era un hombre de confianza de Cristina. Quedaba como garante ahí de que no hicieran nada en contra de Cristina, pero no recibía tampoco encargos. Este nuevo esquema de inteligencia que piensa Cristina le va quitando poder a Jaime Estiuso en los últimos 2 o 3 años. Eso incluye el pacto o el intento de pacto de Cristina con Irán, que lo deja a Estiuso y a Nisman totalmente desvinculados y totalmente fuera de eje. Porque ¿El episodio del Archer con Massa también o no? El episodio del Archer y las investigaciones judiciales. Acordate que de golpe los jueces empiezan a descubrir la corrupción. Viste que de pronto todos los jueces descubren que era un país corrupto. Bueno, todo eso ocurre en este último periodo, en gran parte por esta crisis, que es una crisis de la mesa chica del poder, de la mesa más secreta del poder. Esto es la crisis que estamos viendo ahora, tiene que ver con eso. Por eso el cadáver de Nisman para mí es como una alegoría de ese mundo, de la democracia real, que es una democracia sucia, clandestina, secreta, que se maneja con fondos reservados, que hace tropelías en todos lados. Bueno, convengamos que las organizaciones de inteligencia no van a contar lo que hacen. Las organizaciones de inteligencia son organizaciones inventadas en la Segunda Guerra Mundial para situaciones de guerra, para guerra. Hoy en día, en una democracia moderna, los servicios secretos no tienen mucho sentido. ¿Sabes qué? Me parece que vos sos como muy cándido. Porque vos me parece que ni siquiera lees lo que dice la señora Cristina. Cristina acaba de decir que Nisman está complicado, su muerte, en alguna medida, por la intervención de los fondos buitres, los holdouts, por el Estado de Israel, por lo peor del Estado de Israel. Me parece que no es que esto solo era de la Segunda Guerra. Me parece que, por lo menos para ella, es de la más alta política internacional. Sí, Cristina dio a entender que a Nisman lo habían matado la CIA y el Mossad. A ver, Cristina sabía perfectamente que tanto Jaime Estiuso como Alberto Nisman trabajaban con la CIA y el Mossad, pero lo sabía desde el 2003. Durante 10 años trabajaron y a Néstor le encantaba eso. Ahora resulta que es un pecado. Pero por supuesto, si la causa mía está sostenida con información de esos servicios. Ahora, antes les encantaban y ahora no. Evidentemente ahí hubo un giro también en la política internacional de Cristina, que rompió también parte de esta conexión. ¿Qué es lo que dice la denuncia de Nisman? Que ahora exactamente, hubo un giro. De hecho, si vos te fijás en los escritos, Nisman siguió hasta el último día de su vida hablando maravillas de Néstor Kirchner y secretamente en la intimidad hablaba mal de Cristina. Por eso yo digo que acá también lo que hay es una pelea de Cristina con Néstor, en muchas cosas en este último periodo. Bueno, lo acaban de decir uno de los candidatos de Capital. Hay uno que dijo, yo soy de Néstor y en cambio Recalde es de Cristina. Y los dos son de la Cámpora. Exactamente, hay un cambio de ciclo en este sentido, ¿no? Y todo este proceso, por ejemplo, todas estas nuevas desgrabaciones que se conocieron hoy, que, digamos, habilitan a pensar que verdaderamente hay una conexión o un vínculo o una relación con todo el episodio de Irán. Uno imaginaba que por ahí quedaban un poco descolocados los que decían que la denuncia no tenía sentido, pero el fiscal parece que no se interesó para nada en este tema. A ver, es opinable. La denuncia de Nisman es una denuncia que podía servir para iniciar una investigación o podía ser cerrada. No era una condena, era una cosa tajante, era una cosa opinable. Tribunales hace mucho tiempo, por lo menos los tribunales federales, que dejó de ser un análisis, no se analiza más prueba. Ahí se analizan intereses. Y eso es consecuencia de esto. Los tribunales federales hace tiempo que los fallos se analizan por la firma, a ver quién firmó, y no por lo que se analiza en la prueba. Eso es consecuencia de que llevamos muchos años. ¿Puedo decir por qué estudio presenta? Porque es juez. Si este juez trabaja para tal, si este juez era de Estiuso o dejó de serlo, si este trabaja para tal, si le pusieron al hijo, si le nombraron al hijo de juez o no se lo nombraron. O a la secretaria. O a la secretaria, y esto es la verdad. Comodoro Pi se convirtió desde hace muchos años en un órgano político, no en un órgano judicial. Y eso es culpa en gran parte de la CIDE, pero sobre todo de la política, porque el que le encarga, e insisto con ese dato,
El que le encarga a Jaime Estiuso convertirme a Comodoro Pi en una unidad básica es Néstor Kirchner. De cualquier modo lo hace en general con muchos jueces que ya venían de antes. Claro, muchos jueces ya eran una unidad básica, es cierto, pero después nombran otros. En realidad es una unidad oficialista. Sí. Más que unidad básica. Bueno, Sí. el peronismo siempre Hace está en el muchos poder, años digamos. de gobierno, A pesar claro. de que muchos radicales en todo esto, porque me parece que el caso de Estiuso y el caso de Pocino tenían más vínculo con los radicales que con Estiuso en su momento, claro, tenía mucho vínculo con el Cotino Siglia. Pocino claramente era radical en su momento, ingresó con el radicalismo. Sí, bueno, está todo muy, muy cruzado, naturalmente. Ahora, en general uno siempre escuchó, le parecía que lo de la SIDA era un vínculo con organizaciones oscuras, negras, filonazis, etcétera, obviamente poco democráticas, y de repente te plantea, Cristina, a la inversa de esto. Es como una organización que trabaja para Israel, que también descubre que la DAIA es casi de Massa y de Macri. Bueno, pasa que Cristina no tiene pasado, ¿viste? Como si no. Recién ahora descubrió la Secretaría de Inteligencia. A ver, una cosa es el personal. Pero todo tiene que ver con todo, como dice. Todo tiene que ver con todo. Una cosa es el personal de planta de la CIDE, que puede haber, seguramente hay filonazis y todo eso, o los hubo mucho tiempo porque muchos venían de ahí. Ahora, la conducción de la CIDE siempre fue muy obediente, históricamente. Una de las claves de los servicios secretos en el mundo ha sido la obediencia. Ellos se acomodan al poder y así pasan los años y siguen estando. Jaime Estiuso era un nexo con el Mossad y con la CIA y con el FBI y con el Servicio de Inteligencia alemán, el italiano. Era un tipo del mundo, aparte del mundo de los servicios de inteligencia ¿Vos lo trataste a occidentales. Estiuso? Yo lo vi en persona, lo vi una sola vez en la vida. Después hablé alguna vez por teléfono y hace muchos años que ya no. Estiuso era un hombre innombrable. Hasta la muerte de Alberto Nisman nadie se atrevió. Vos no ves una sola declaración de políticos hablando de Estiuso, salvo el único que se atrevió a nombrarlo, que fue Gustavo Vélez, y que terminó exiliado, expatriado de la Argentina. Digamos, el que tiene la palabra prohibida porque no habla con nadie ahora y vive en que Argentina. Y que fue desplazado por la política. También hay que decirlo. Porque no es que Jaime Estiuso lo echó del país. La política, por temor y por complicidad, tampoco le dio más lugar. El gobierno de Néstor Kirchner lo No solo el gobierno de Néstor Kirchner, nadie más. Bueno, pero Kirchner lo echó. Sí, del gobierno. Kirchner lo echó. Y además, entre Estiuso y Vélez, se quedó con Estiuso. Para él debía ser mucho más eficiente Estiuso. La CIDE tiene mucho más poder que los ministros, que los jueces, que los diputados, que los senadores. Aún hoy. ¿Quién controla la nueva CIDE ahora? Se supone que el señor Parrilli. Bueno, Parrilli es el jefe político, pero ¿quién controla los fondos reservados? ¿El Congreso, como dice la ley? El Congreso, la comisión. No existe. Pero la comisión era de la CIDE. Pero esa comisión nunca controló nada. La CIDE también es una caja. Es una caja. Yo hace muchos años hice con un contador que había trabajado en la CIDE, me hizo el cálculo de cuánto gastaba la CIDE. Suponte que en ese tiempo eran 100 millones de pesos. Y él me explicaba que vos hacías la cuenta y decías, en personal se gastaban 20, en gastos administrativos 20, en operaciones especiales 10. No había manera de llegar a la mitad. El resto de la plata no llegaba, no se gastaba en la CIDE. ¿O ustedes se creen que el general Milani gasta 600 millones de pesos al año en inteligencia militar? Es incomprobable. Parte de esa plata no se debe gastar. No se debe gastar ahí. Bueno, se la llevará a alguien. Pero no se la llevan a la casa, son todos indecentes. ¿Cómo que no se la llevan a la casa? ¿Y dónde está? Pero, por ejemplo, tomemos el caso de Estiuso. Sí. Estiuso era una persona Estiuso tiene un muy buen pasar, sí. 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 Y los jefes de Estiuso también. Vos decís Icazuriaga, Larcher, eran personas que vivían en un departamento de 3 ambientes, ahora tienen millonarios. Pero gente de mucha confianza en esto que todo tiene que ver con todo. Era gente de mucha confianza de Cristina. Y Cristina también ha ganado mucha plata estos años. Bueno, ella declara eso. No, las otras declaraciones juradas no me metí a ver, pero claro,
vos decís que entonces la CIDE en alguna medida devuelve parte de lo que le dan, porque todo tiene que ver con todo. No tengas ninguna duda. Bueno, de hecho la CIDE durante la década del 90, y esto está documentado, servía para pagar sobresueldos a los ministros, por ejemplo. Se pagaba a los sacerdotes, a los militares, a un montón a los de gente. a un montón de gente. Eso era el sobresueldo que se pagaban con la plata de la CIDE. No toda la plata que va a la CIDE se gasta en inteligencia. Mucha de esa plata es robo, es afano. Una pregunta, porque también empieza ahora el caso de el juicio de la AMIA, el postergado juicio de la AMIA. Hay un dato nuevo en todo esto, es como que Cristina le cambió o le quiere cambiar el cariz a lo que la gente suponía que era la conexión de los iranios, etc. A raíz de todos los convenios o no convenios, digamos, buscan la otra pista. Eso significa que no hubo tráfico. A ver, el caso AMIA... Te pregunto a vos porque sos especialista en esto. Sí, el caso AMIA es un caso que está envenenado ya hace muchos años. La tráfico no está aprobada, pero no hay otra hipótesis mejor. Esta es la verdad. De hecho, el tribunal oral que juzgó el caso dijo que la tráfico no está aprobada, pero bastante... que ellos inferían que era la opción que había, no hay otra opción. Hay una opción de que un volquete, hay otra opción de que hubieran metido el explosivo en bolsas de cemento porque estaban haciendo unas reparaciones en la AMIA. Hay otras hipótesis. La mejor es la de tráfico. No quiere decir que haya sido cierto. Pero perdón, si la de la tráfico es la mejor, es Irán. Ahora, si la de la tráfico no es Siria. No, tampoco están así. A ver, Irán fue desde el primer día la hipótesis del atentado. En realidad era todo no hubo otra. Cuando ocurre el atentado a la AMIA, el canciller argentino era Guido Di Tella. Menem, aconsejado por Hugo Anzorregui, en ese momento propone hacer un allanamiento a la embajada de Irán. Di Tella le dice, no muchachos, no se puede, es otro país eso. Te quedará acá en Buenos Aires, pero es otro, no se puede allanar una embajada. Desde el primer día la hipótesis fue Irán. La hipótesis siempre fue Irán. Después es verdad que hubo unos ciudadanos sirios vinculados, que después los salvaron porque eran amigos de los Menem. Es cierto que hubo, pero la hipótesis siempre fue Irán. Pero ahora se da vuelta esa hipótesis. No hay otra hipótesis. No hay otra hipótesis. No quiere decir que sea Irán. Yo la verdad que no lo sé y probablemente nunca lo sé. El caso AMIA nunca se va a resolver, ya a esta altura. Tampoco Nisman se va a resolver. Bueno, o Nisman no se va a resolver o no vamos a aceptar lo que se resuelva, que eso ya es distinto. Lo que resuelva gente que vos decís que finalmente está cooptada por el gobierno. Por la administración de turno. No, bueno, hay que ver si estamos dispuestos a aceptar un resultado que no es el que queremos o no es el que imaginamos. Estamos todos convencidos de que fue un asesinato, pero una de esas fue un suicidio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar que fue un suicidio? Y no sé, algún tipo de elemento te tendrían que dar para explicar que esto fue así. La autopsia dijo que no había otra persona en la escena del crimen, de la muerte. Sí, pero también hasta se duda de la hora en que murió. No, la fiscal Arroyo Salgado, la jueza Arroyo Salgado duda. No, la causa oficial no duda. No sé, bueno, yo no he leído tanto la causa. Bueno, esperemos, veremos. Mientras tanto, tenemos el libro de Gerardo, si me lo prestás. Sí, uno para vos y otro naturalmente para la audiencia. Acá es el libro que hoy revienta las librerías en la Argentina. Bueno, espero que vos revientes otras puertas y que tengas más suerte en la vida. Y como todo tiene que ver con todo, te doy el angelito de la casa. Qué lindo. Te agradezco la presencia y